El informe en mis manos temblaba ligeramente mientras lo leía, sentado junto a Denji en un banco desvencijado fuera de la oficina central. Era un documento breve pero pesado, avistamientos recientes de un fragmento del demonio pistola en un departamento abandonado en las afueras de la ciudad. Fechas, horas, descripciones de testigos que hablaban de ruidos extraños y sombras moviéndose en las ventanas rotas. Mis ojos recorrían las palabras, pero mi mente estaba en otro lado, atrapada en la oficina de Máquina, en su mano fría en mi hombro, en esa visión aterradora de una puerta abriéndose y un disparo que nunca ocurrió. ¿Qué fue eso? El sudor aún se sentía en mi nuca, aunque el aire frío de la ciudad me golpeaba la cara. Denji estaba a mi lado, hojeando su propia copia del informe con una mezcla de aburrimiento y curiosidad, silbando una melodía que no reconocía. No parecía afectado por la reunión con Máquina, pero yo no podía sacarme sus palabras de la cabeza. Algunas de las órdenes que le he dado. Las ha ignorado. Solo para estar contigo. La idea de que Denji estuviera desobedeciendo a Máquina por mí me hacía sentir un nudo en el estómago. No sabía si era verdad, pero la forma en que ella lo dijo, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, me hacía sentir como si hubiera hecho algo malo. Como si fuera mi culpa. Solté un gran suspiro, dejando caer el informe en mi regazo. Mis manos temblaron, y me abracé a mí misma, intentando calmar el torbellino en mi cabeza. No quiero hacer esto. No quiero ir a ese lugar. No quiero más sangre. Pero no tenía opción. Nunca la tenía. Denji dejó de silbar y me miró, con una ceja levantada. Oye, Covendy, ¿qué pasa? Ese suspiro fue como si el mundo se te viniera encima. Se inclinó hacia mí, con esa sonrisa tonta suya, pero había preocupación en sus ojos. ¿Qué te dijo Máquina? Pareces más asustada de lo normal. Tragué saliva, mirando el informe sin realmente verlo. No quería contarle todo, no quería admitir lo de la visión, porque ni yo misma entendía qué había pasado. Pero sus palabras, la advertencia de Máquina, seguían pesando. Asegúrate de que Denji sea más disciplinado. Finalmente, hablé, con la voz temblorosa y cansada. De ella. Me regañó, murmuré, apretando los bordes del informe hasta arrugarlo. Dijo que tú has estado ignorando sus órdenes. Por estar conmigo. Mis mejillas ardieron, y bajé la mirada. No sé si es verdad, pero... Me dijo que te mantenga disciplinado. Estoy cansada, Denji. Cansada de toda esta mierda. De las misiones, de Máquina, de... todo. Solo. Si vas a venir conmigo, hazlo cuando no tengas nada más que hacer, ¿sí? No quiero meterme en problemas. Denji parpadeó, como si estuviera procesando lo que dije, y luego soltó una risita, rascándose la nuca. Eso dijo. Jaja, qué típica de Máquina. Siempre con sus cosas raras. Se encogió de hombros, como si no le diera importancia. Mira, Covendy, no te preocupes por eso. Si estoy aquí contigo, es porque quiero. No me importa lo que diga Máquina. Además, una misión con mi amiga ninja suena mucho más divertida que recados para ella. Su sonrisa me sacó una risita temblorosa, aunque el nudo en mi pecho no se deshizo del todo. Amiga ninja. Sus palabras eran tontas, pero me hacían sentir un poco menos sola. Ascendí, guardando el informe en mi chaqueta, y me puse de pie. Está bien. Vamos, entonces. El lugar no está lejos. Denji se levantó de un salto, estirándose como si estuviera a punto de correr una carrera. Eso es. Vamos a patear el culo de ese fragmento de demonio pistola. Y después, takoyaki, ¿eh? Guiñó un ojo, y aunque quise reírme, la sombra de Máquina seguía en mi mente. Empezamos a caminar hacia el departamento abandonado, con las calles volviéndose más grises y desoladas a medida que nos alejábamos del centro. El informe decía que el lugar era un edificio viejo, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Los testigos hablaban de disparos en la noche, de sombras que no parecían humanas. Mi mano se fue instintivamente al cuchillo en mi cinturón, y aunque Denji seguía parloteando sobre comida y nube, noté que su mano también descansaba cerca de su pecho, donde estaba su cordón de motosierra. Ambos sabíamos que esto no sería fácil. Mientras caminábamos, no podía dejar de pensar en Máquina, en su voz, en esa visión. ¿Qué quería de mí? Pero con Denji a mi lado, bromeando y haciendo que el mundo pareciera menos aterrador, me sentía un poco más valiente. Solo un poco. Por ahora, eso era suficiente.
Las calles se volvieron más silenciosas y oscuras a medida que nos acercábamos al departamento abandonado. El edificio se alzaba frente a nosotros, una mole de concreto agrietado con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Los grafitis cubrían las paredes, y el aire olía a humedad y podredumbre. El informe sobre el fragmento del demonio pistola pesaba en mi chaqueta, pero mi mente estaba extrañamente apagada. Suspiré, un sonido largo y tembloroso, pero no era de miedo. Era algo más. Como si estuviera demasiado cansada, demasiado rota, para sentir el pánico de siempre. ¿Qué me pasa? Todo lo que había vivido, la sangre, la muerte, la visión en la oficina de Máquina parecía haber drenado mi capacidad de asustarme más. O tal vez, solo tal vez, era porque Denji estaba a mi lado. Denji caminaba a mi izquierda, con una mano cerca del cordón de motosierra en su pecho, listo para cualquier cosa. Su expresión era más seria de lo habitual, pero aún soltaba comentarios tontos para romper el silencio. Vaya, este lugar parece sacado de una película de terror barata. ¿Crees que el demonio que agarró el fragmento del demonio pistola nos invitará a tomar té antes de intentar matarnos? Bromeó, pero su mirada recorría las ventanas rotas, alerta. Solté una risita débil, más por costumbre que por diversión. Mis manos temblaban un poco, pero no tanto como antes. Agarré mi cuchillo con firmeza, sintiendo su peso familiar en mi mano. Solo hazlo, Coveney. Termina con esto. Nos adentramos en el edificio, pasando por una puerta desvencijada que colgaba de sus bisagras. El interior era aún peor, el suelo estaba cubierto de escombros, y el olor a moho se mezclaba con algo metálico, como sangre vieja. Las sombras parecían moverse en las esquinas, pero no sabía si era el demonio pistola o solo mi mente jugando trucos. Caminamos en silencio, con el crujido de nuestros pasos resonando en el pasillo vacío. Denji iba delante, con el cordón de motosierra entre los dedos, listo para tirar en cualquier momento. Yo lo seguía, con el cuchillo en la mano, pero mi corazón no latía tan rápido como debería. ¿Por qué no estoy atemorizada? Pensé en Máquina, en sus palabras, en esa visión de la puerta y el disparo. Pensé en Arai, en Himeno, en la sangre en mis manos. Todo eso seguía ahí, pero era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no podía cargar más miedo. Estaba agotada, mentalmente, emocionalmente, de todo. Oye, Coveney, ¿estás bien? Preguntó de repente, girándose hacia mí. Su voz era baja, y por un momento, su tono bromista desapareció. ¿Estás? No sé, muy callada. Más de lo normal. Parpadeé, sorprendida por su pregunta. Miré mi cuchillo, luego a él, y me encogí de hombros. ¿Y yo? No lo sé. Admití, mi voz temblando un poco. Creo que estoy cansada. Demasiado cansada para tener miedo. O tal vez es porque estás aquí. Las palabras salieron sin pensar, y mis mejillas ardieron al darme cuenta de lo que había dicho. Denji parpadeó, y luego una sonrisa tonta se extendió por su cara. Jaja, eso es porque soy el mejor compañero de misión. Dijo, dándose un golpe en el pecho con el pulgar. Quédate cerca, Coveney, y patearemos el culo de ese demonio en un segundo. Asentí, sintiendo una pequeña chispa de calidez en medio de la niebla en mi cabeza. Seguimos avanzando, subiendo una escalera rota hacia el segundo piso, donde los avistamientos del fragmento del demonio pistola eran más frecuentes. El aire se volvía más pesado, y un leve olor a pólvora empezó a mezclarse con el moho. Mis dedos apretaron el cuchillo, pero mi mente seguía extrañamente calmada. Solo termina con esto. Luego. Tal vez takoyaki. La idea de algo tan simple como comer con Denji después de esto me dio algo a lo que aferrarme. El departamento abandonado era un laberinto de decadencia, un esqueleto de lo que alguna vez fue un hogar. El segundo piso, donde nos encontrábamos, estaba sumido en una penumbra rota solo por los rayos de luz polvorienta que se colaban por las ventanas rotas. Las paredes estaban cubiertas de moho y grafitis desvaídos, con pedazos de yeso desprendidos que dejaban al descubierto vigas oxidadas. El suelo crujía bajo nuestros pies, lleno de escombros, vidrios rotos y muebles destrozados, un sofá con los resortes al aire, una mesa partida por la mitad, sillas volcadas como si alguien hubiera huido a toda prisa. El aire era denso, cargado de un olor a pólvora y algo más, algo vivo y podrido al mismo tiempo, que hacía que mi piel se erizara. Los pasillos eran estrechos, con puertas colgando de sus marcos, y cada sombra parecía moverse, como si el edificio estuviera vivo.
Denji iba delante, con una mano en el cordón de motosierra, sus ojos recorriendo cada esquina. Yo lo seguía, con el cuchillo apretado en mi mano derecha, aunque mi cuerpo seguía envuelto en esa extraña calma. Demasiado cansada para tener miedo. Pero mis sentidos estaban alerta, captando cada crujido, cada susurro del viento que se colaba por las grietas. Nos detuvimos en un pasillo largo, con una puerta cerrada al final que parecía ser el epicentro de los avistamientos del fragmento del demonio pistola. Denji me miró, con una sonrisa tensa pero decidida. Bueno, Coveney, aquí vamos. Si ese demonio quiere jugar, le daremos una paliza. Dijo, apretando el cordón. Quédate cerca, ¿sí? Asentí, ajustando mi agarre en el cuchillo. Ese sí, estoy lista. Mentí, aunque mi voz no temblaba tanto como esperaba. No sabía si era la presencia de Denji o el agotamiento mental, pero por una vez, no sentía que iba a colapsar. Entonces, sin previo aviso, la pared a nuestra izquierda explotó en una nube de polvo y escombros. Un tentáculo negro, grueso y viscoso, salió disparado desde el agujero, moviéndose como si tuviera vida propia. Antes de que pudiera reaccionar, el tentáculo me golpeó con una fuerza brutal, directo en el brazo con el que sostenía el cuchillo. Sentí un crujido horrible, como si mis huesos se hicieran papilla, y el dolor me cegó por un instante. Mi cuerpo salió volando, estrellándose contra la pared opuesta con un impacto que me dejó sin aire. El cuchillo cayó al suelo, y me quedé incrustada en la pared, con el brazo colgando inútilmente, el dolor pulsando como un tambor. Coveney. Gritó, su voz llena de furia. Tiró del cordón en su pecho, y el rugido de las motosierras llenó el aire. En un instante, se transformó en Chainsaw Man, con las sierras girando salvajemente. Corrió hacia el tentáculo, cortándolo en pedazos con un movimiento rápido, haciendo que un líquido negro y viscoso salpicara las paredes. El tentáculo se retorció y desapareció en el agujero de donde salió, pero Denji no se detuvo, rugiendo mientras golpeaba la pared, buscando al demonio. Yo apenas podía moverme, con el cuerpo temblando y el brazo destrozado. La pared agrietada detrás de mí me sostenía, y mientras el dolor me nublaba la mente, mis pensamientos se deslizaron a un lugar que no quería visitar. Siempre ha sido así. Un recuerdo me golpeó, claro como el día, llevándome lejos del departamento, lejos del dolor. La penumbra del departamento abandonado se desvanecía mientras mi mente se hundía en el pasado, arrastrada por el dolor palpitante de mi brazo destrozado y el rugido de las motosierras de Denji. Estaba atrapada contra la pared, con el cuerpo temblando y el cuchillo fuera de mi alcance, pero en ese momento, no estaba allí. No estaba en ese edificio podrido, oliendo a pólvora y moho, escuchando los gritos de Chainsaw Man mientras destrozaba tentáculos. Estaba en otro lugar, mucho más frío, mucho más solitario. Era una niña otra vez, acurrucada en un rincón de una casa vieja y destartalada, donde el viento se colaba por las grietas de las paredes de madera y el suelo crujía con cada paso. La casa de mi infancia no era un hogar, no como los que veía en las películas o en los anuncios de televisión. Era un lugar de sombras largas y silencios tensos, donde el olor a sopa aguada y ropa húmeda colgaba en el aire. Me veía a mí misma, una niña de no más de 7 años, con el cabello desordenado y las manos temblorosas, sentada en una esquina del comedor. Mis rodillas estaban pegadas al pecho, y mis ojos, siempre húmedos, miraban al suelo, contando las grietas en las baldosas para no pensar en el hambre que me retorcía el estómago. Mis hermanos, todos mayores que yo, llenaban la casa con sus voces, risas, gritos, peleas. Pero nunca me incluían. Yo era la menor, la callada, la que siempre estaba en el camino. Coveney, no estorbes, decía mi hermano mayor, empujándome a un lado mientras corría a jugar con los demás. Sus risas resonaban en la otra habitación, y yo me quedaba allí, invisible, abrazándome a mí misma para no sentir el frío que calaba hasta los huesos. Uno por uno, mis hermanos se fueron. El mayor se marchó a trabajar en una fábrica, con una mochila vieja y sin mirar atrás. La segunda se fue a estudiar a otra ciudad, prometiendo escribir, pero nunca lo hizo. Los demás. No sé a dónde fueron. Algunos simplemente desaparecieron, dejando solo el eco de sus pasos en la casa. Cada despedida era un cuchillo en mi pecho, un recordatorio de que no era suficiente para que se quedaran. Mis padres apenas lo notaban. Mi padre, siempre con una botella en la mano, gruñía órdenes desde el sillón, mientras mi madre, con los ojos cansados y la boca apretada, limpiaba la cocina sin parar.
No comas hoy, Coveney, decía, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Hay que ahorrar. Tus hermanos necesitan más. Me sentaba en mi rincón, con el estómago rugiendo, mordiéndome el labio para que las lágrimas no hicieran ruido. No quería que me vieran llorar. No quería que me gritaran por ser débil. La casa siempre estaba fría, incluso en verano. Las paredes estaban manchadas de humedad, y el techo tenía goteras que dejaban charcos en el suelo. Mi cama era un colchón viejo en una esquina de la sala, porque mi habitación se la habían dado a uno de mis hermanos antes de que se fuera. A veces, me despertaba en la noche, escuchando los gritos de mis padres discutiendo sobre dinero, sobre deudas, sobre mí. ¿Por qué no puede ser como los demás? Decía mi madre, y sus palabras se clavaban en mí como agujas. Me cubría con una manta raída, cerrando los ojos con fuerza, deseando desaparecer. Pero no había a dónde ir. No había nadie que me quisiera lo suficiente como para quedarse. Siempre había sido así: soledad, miedo, la sensación de no ser suficiente. Incluso entonces, mis manos temblaban, como si supieran que el mundo nunca sería amable conmigo. Me veía a mí misma, pequeña y frágil, escondiéndome detrás de una puerta cuando mis padres gritaban, o corriendo al patio trasero para llorar donde nadie me viera. El patio era solo un pedazo de tierra seca, con hierbajos y una cerca rota, pero era mi refugio. Allí, me sentaba bajo un árbol seco, abrazando mis rodillas, imaginando que alguien, algún día, me encontraría. Que alguien me diría que valía la pena, que no estaba sola. Pero nadie venía. Nadie nunca vino. Los recuerdos se arremolinaban, cada uno más pesado que el anterior. La vez que intenté cocinar algo para ganarme el cariño de mi madre, solo para que me gritara por desperdiciar comida. La vez que mi hermano menor, el único que a veces me sonreía, se fue sin despedirse, dejándome un dibujo arrugado de un gato que encontré bajo mi colchón. Lo guardé durante años, hasta que se deshizo en pedazos. Cada momento de mi infancia era un eco de abandono, de hambre, de lágrimas que nadie veía. Y ahora, atrapada contra la pared de este departamento abandonado, con el brazo destrozado y el rugido de Chainsaw Man resonando en el fondo, me daba cuenta de que nada había cambiado. Seguía siendo esa niña, temblando, sola, esperando que el mundo dejara de doler. Volví al presente con un jadeo, todavía incrustada en la pared, con el brazo palpitando de dolor. Deji seguía luchando, las sierras rugiendo mientras cortaba más tentáculos que surgían del agujero. Sus gritos llenaban el aire, pero yo apenas podía moverme. Siempre he estado sola. Pero entonces miré a Deji, peleando con todo lo que tenía, gritando mi nombre. No estoy sola ahora. El pensamiento era débil, pero suficiente para hacerme apretar los dientes. Con mi mano izquierda, busqué el cuchillo en el suelo, ignorando el dolor que me atravesaba. No podía dejar que Deji peleara solo. No después de todo. Deji. Grité, con la voz rota, mientras me deslizaba al suelo, sosteniendo el cuchillo con mi mano buena. Estoy bien. Vamos a matarlo. Deji giró la cabeza, con las sierras aún girando, y me dedicó una sonrisa salvaje. Esa es mi niña. Vamos a hacer picadillo a este maldito. Con el cuerpo temblando y el dolor quemándome, me puse de pie, lista para pelear. No por Máquina, no por seguridad pública, sino por Deji. Por mi amigo. Porque, por primera vez, no quería estar sola. El departamento abandonado vibraba con el rugido de las motosierras de Deji y el hedor a sangre negra y pólvora. El aire estaba cargado de tensión, el suelo cubierto de escombros y fluidos viscosos que salpicaban con cada golpe. Mi brazo derecho colgaba inútil, un dolor ardiente pulsando desde el hombro hasta la punta de los dedos. Está roto, pensé, aunque no estaba segura. No podía moverlo, no podía sentirlo más allá del tormento. Pero mi mano izquierda apretaba el cuchillo con una fuerza que no sabía que tenía, mis nudillos blancos contra el mango. No había espacio para el miedo, no ahora. Solo había rabia, cansancio y algo más, algo que quemaba en mi pecho mientras miraba al demonio frente a nosotros. El fragmento del demonio pistola no era como nada que hubiera visto antes. Su cuerpo era una masa retorcida de carne oscura y palpitante, como si estuviera hecha de sombras líquidas que se retorcían en el aire. Tenía una forma vagamente humanoide, pero grotescamente distorsionada. El torso era alargado, con costillas expuestas que brillaban como metal corroído.
En lugar de brazos, docenas de tentáculos negros surgían de sus hombros, cada uno con puntas afiladas que goteaban un líquido negro y aceitoso. Su cabeza era lo peor, una esfera irregular con un solo ojo rojo brillante en el centro, rodeado de lo que parecían cañones de pistola fundidos en la carne, cada uno emitiendo un humo acre. El demonio se movía con una rapidez antinatural, sus tentáculos azotando el aire, destrozando paredes y muebles como si fueran papel. Cada movimiento suyo resonaba con un crujido metálico, como si una pistola se recargara una y otra vez. Deji, en su forma de Chainsaw Man, era un torbellino de sierras y furia. Sus motosierras rugían, cortando tentáculos que intentaban alcanzarlo, enviando chorros de sangre negra al aire. Deji Kobeni, no te quedes ahí. Vamos, ninja, muéstrale quién manda. Gritó, su voz distorsionada por el rugido de las sierras. No sé de dónde saqué la fuerza. Tal vez fue el dolor, tal vez fue el recuerdo de mi infancia que aún ardía en mi mente, la casa fría, las voces crueles de mis padres, el hambre, la soledad. No comas hoy, Kobeni. No estorbes. ¿Por qué no puedes ser como tus hermanos? Cada palabra era un cuchillo, y ahora, frente a este demonio, esas heridas se transformaron en algo más. En furia. En un grito que había estado guardado toda mi vida. Ya basta. Grité, mi voz rompiéndose mientras corría hacia el demonio, ignorando el dolor en mi brazo. Mis piernas temblaban, pero no me detuve. El cuchillo en mi mano izquierda se movía como si tuviera vida propia, cortando un tentáculo que venía hacia mí. La sangre negra salpicó mi cara, pero no me importó. Corté otro, y otro, y otro más. 3, 4, 5. Perdí la cuenta. Cada golpe era un desahogo, cada corte una liberación de años de miedo, de soledad, de sentirme inútil. La sangre negra me empapaba, mezclándose con el sudor y las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. No soy esa niña. No más. Deji rugió a mi lado, sus sierras destrozando más tentáculos, manteniendo al demonio a raya. El monstruo chilló, un sonido agudo que hizo vibrar las paredes, pero no se rindió. Sus tentáculos se movían más rápido, intentando atraparnos, pero Denji era implacable. En un movimiento brutal, saltó hacia el demonio, hundiendo sus sierras en su torso. La carne oscura se desgarró, y un chorro de sangre negra inundó el suelo. El demonio se tambaleó, y en ese momento, vi mi oportunidad. Con un grito que venía desde lo más profundo de mi alma, lancé mi cuchillo con toda la fuerza que me quedaba. La hoja voló, cortando limpiamente la cabeza del demonio, ese ojo rojo y los cañones grotescos cayendo al suelo con un golpe sordo. El cuerpo del demonio se convulsionó, los tentáculos se detuvieron, y finalmente colapsó, disolviéndose en una masa de líquido negro que se extendió por el suelo como petróleo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis piernas cedieron, y caí al suelo, jadeando, con el cuchillo ahora fuera de mi mano. Mi brazo derecho seguía inutilizado, pero el dolor parecía lejano ahora. Deji, todavía en su forma de Chainsaw Man, se acercó al montón de restos y arrancó un fragmento brillante del cuerpo del demonio, una pieza metálica que parecía el cañón de una pistola, pulsante con una energía oscura. Las sierras en su cuerpo se detuvieron, y lentamente, se destransformó, volviendo a ser solo Deji, con su chaqueta desaliñada y el cabello revuelto. Joder, Kobeni, eso fue increíble. Dijo, sosteniendo el fragmento en la mano, con una sonrisa salvaje, eres una maldita ninja. ¿Viste cómo le cortaste la cabeza? ¡Bam! No respondí de inmediato. Estaba inmóvil, mirando el suelo cubierto de sangre negra, mi respiración entrecortada. Pero entonces levanté la vista hacia Deji, y una pequeña sonrisa, más tranquila de lo que nunca había sentido, se formó en mis labios. Todo lo que había guardado, el miedo, la soledad, la rabia, había salido en ese grito, en esos cortes. Por primera vez, me sentía libre. No del todo, no completamente, pero suficiente para respirar sin que el mundo me aplastara. Gracias, Deji. Deji, ya de vuelta en su forma humana, sostenía el fragmento del demonio pistola en la mano, examinándolo con una mezcla de curiosidad y disgusto. Su chaqueta estaba rasgada, y el sudor le pegaba el cabello a la frente, pero su sonrisa era tan despreocupada como siempre. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en mí, esa sonrisa se desvaneció. Frunció el ceño, dando un paso hacia mí, y por primera vez, noté una chispa de preocupación genuina en su rostro. Oye, Kobeni. Dijo, agachándose frente a mí. Su voz era baja, sin rastro de su tono bromista habitual. Estás hecha un desastre.
Tu brazo. Y tus piernas, joder, apenas puedes moverte, ¿verdad? Bajé la mirada, y fue entonces cuando lo noté. Mis piernas temblaban incontrolablemente, cubiertas de cortes y moretones que no había sentido hasta ahora. La adrenalina de la pelea había ocultado el dolor, pero ahora que todo había terminado, mi cuerpo se sentía como si estuviera a punto de desmoronarse. Intenté moverme, pero un pinchazo agudo me recorrió desde los tobillos hasta las rodillas, haciéndome jadear. No puedo más. Mierda, Coveney, lo siento. Dijo, rascándose la nuca, con los ojos fijos en mí. No me di cuenta de que estabas tan mal. Debería haber, no sé, protegido mejor o algo. Su voz era torpe, pero había una sinceridad que me tomó por sorpresa. Deji, el chico que siempre parecía no tomarse nada en serio, estaba genuinamente preocupado. Intenté hablar, decir que no era su culpa, pero antes de que pudiera abrir la boca, Deji actuó. Sin previo aviso, se inclinó y me levantó del suelo, cargándome en sus brazos como si fuera una princesa. El movimiento fue tan repentino que un grito ahogado escapó de mi garganta, y mis mejillas ardieron de la impresión. Mis manos se aferraron instintivamente a su chaqueta, y lo miré con los ojos muy abiertos. Deji. ¿Qué haces? Balbuceé, mi voz temblando mientras sentía mi cuerpo meciéndose en sus brazos. Era cálido, a pesar de la sangre y el sudor que lo cubrían, y su agarre era firme pero cuidadoso. Deji me miró, con una expresión seria que no le había visto antes. Mira, Coveney, solo hay que verte. Tus piernas están temblando como si fueran a romperse, y ese brazo tuyo no pinta nada bien. No vas a caminar hasta un hospital así. Hizo una pausa, y luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Además, no voy a dejar que mi amiga ninja se desmaye en la calle. Te llevo, y punto. No supe qué responder. Mi corazón latía rápido, pero no era por miedo ni por vergüenza. Era algo diferente, algo cálido que se extendía por mi pecho. Miré su rostro, sus ojos decididos, y las palabras de mi infancia, las voces crueles de mis padres, el peso de la soledad, parecieron desvanecerse un poco. No estoy sola. Murmuré un débil te quiero, Deji, apenas audible, mientras mis párpados empezaban a pesar. Apoyé la cabeza contra su hombro, dejando que el agotamiento me venciera. Por primera vez en mi vida, mientras Deji me cargaba a través de las calles grises de la ciudad, sentí algo que nunca había sentido al cerrar los ojos: paz. No era solo la ausencia de miedo, ni el alivio de haber sobrevivido. Era la certeza de que, al menos en este momento, alguien estaba ahí para mí. Alguien que no me dejaría caer. Mis ojos se cerraron lentamente, y el mundo se desvaneció en un sueño tranquilo. El sonido de los pasos de Denji, el calor de su cuerpo, el leve murmullo de su voz mientras hablaba solo para llenar el silencio. Todo se mezcló en una calma que nunca creí posible. Me quedé dormida en sus brazos, con una pequeña sonrisa aún en mis labios, sabiendo que por fin ya no estaré sola.